Nunca he creído en los reinicios. Las personas no cambian por el clima, ni por las estaciones, ni siquiera por mudarse a una casa con vistas al mar. Pero cuando mi esposo insistió en pasar el verano en la antigua casa heredada de sus abuelos en la costa andaluza, asentí en silencio. No porque quisiera escapar, sino porque ya no encontraba sentido en seguir resistiéndome a lo que parecía correcto a los ojos de todos. La casa estaba rodeada de olivos viejos y bugambilias que colgaban como recuerdos demasiado vivos. Había algo adormecedor en el calor costero, en los días que empezaban con café en la terraza y terminaban con vino barato al anochecer. Mi esposo parecía feliz. Leía el periódico en papel. Cocinaba platos sencillos con aire de conquista doméstica. Me preguntaba si quería hielo en el agua, como si eso pudiera llenar los huecos entre nuestras manos. No nos pasaba nada grave. Y sin embargo, cada noche al meterme en la cama, sentía que algo dentro de mí se marchitaba sin ruido. Me había convertido en una mujer que doblaba con cuidado la ropa interior que nadie miraba, que elegía vestidos según el nivel de transpiración, no de seducción. Me sorprendía de mí misma por no necesitar más. Pero una parte más secreta, más antigua, aún reclamaba ser mirada con otros ojos. No con ternura, no con respeto, con hambre. La llegada de él fue tan imprevista como absurda. Una mañana, mientras colgaba toallas aún húmedas en el patio trasero, escuché voces en la entrada. Pensé que era algún vecino, pero era él, de pie, con una mochila a medio cerrar, gafas de sol colgando del cuello, sonrisa fácil. El nieto adoptivo de mi esposo, hijo de una hija que nunca llegó a convivir conmigo. Había crecido lejos, con otra familia, y solo lo había visto un par de veces en reuniones formales, cuando aún era un adolescente sin forma definida. Ahora era otra cosa. ¿No es una sorpresa?, dijo mi esposo con entusiasmo. Le brillaban los ojos como si acabara de recibir un regalo. Sí, claro, contesté. No supe si mi voz salió firme o quebrada. Él me saludó con un beso en la mejilla. Noté el leve roce de su barba incipiente y un olor mezclado de sudor y sal que no me resultó desagradable. Vestía una camisa abierta sobre una camiseta blanca y pantalones cortos. Había en su forma de estar algo que desentonaba con la armonía estática del lugar, como si la casa entera se hubiera tensado levemente, acomodándose a su presencia. Durante el almuerzo, mi esposo lo colmó de preguntas, anécdotas, risas. Yo respondía lo justo, observando desde los márgenes. No podía evitarlo. Cada vez que él se inclinaba para tomar agua, cada vez que alzaba la mirada hacia mí sin decir palabra, me recorría un escalofrío lento, casi imperceptible, pero profundamente físico. No era atracción inmediata. Era la súbita conciencia de estar siendo observada de otra manera. No como esposa, no como mujer madura, sino como cuerpo. Esa noche me detuve frente al espejo del baño más de lo habitual. Me desnudé con parsimonia, no por pudor, sino para mirarme como quien redescubre un objeto olvidado. Toqué mi vientre, mis pechos, como si buscara señales de algo que aún no se había extinguido del todo. Elegí un conjunto de ropa interior blanco, sencillo pero nuevo, que había comprado semanas atrás sin saber por qué. No era para mi esposo. Tampoco era para nadie. Hasta ahora. Me acosté con el cuerpo despierto, pero el alma cautelosa. Escuchaba sus pasos en el piso de arriba, el sonido del agua en la ducha, la risa de mi esposo apagándose en el salón. Y pensé que no era justo. Que después de tantos años de fidelidad, paciencia, dedicación, yo deseara sentir otra cosa. Pero lo deseaba. Al día siguiente, compartimos el desayuno en la terraza. Él se sentó frente a mí, descalzo, con el pelo aún húmedo y una calma inquietante en la postura. Mi esposo hojeaba el periódico, sin notar cómo mis ojos se deslizaban hacia los suyos. No hubo palabras, solo miradas sostenidas un segundo más de lo aceptable. Después del desayuno, él recogió su taza, pasó junto a mí y dijo apenas: «El café sabe mejor aquí». No era lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si supiera que yo escucharía otra cosa. Como si supiera que ese verano no sería como los anteriores. Y sin embargo, nada concreto había pasado. Aún. Las toallas seguían tendidas en el patio desde la mañana,
pero nadie había bajado a recogerlas. El calor se había vuelto espeso, como si el aire se hubiera llenado de una tensión invisible. Pasamos el día juntos, pero no revueltos. Cada uno en su actividad, en su silencio, en su propia forma de ocupar el espacio. Mi esposo leía en la hamaca. Él se había encerrado con música en sus auriculares. Y yo me movía por la casa como una intrusa en su propio cuerpo. Traté de concentrarme en lo concreto. Limpié los restos del almuerzo con más dedicación de la necesaria. Me dediqué a ordenar cajones que llevaban años sin tocarse. Lavé las fundas de los cojines solo por el placer de verlas limpias húmedas colgando al sol. Todo con la esperanza de que ese hormigueo en la espalda se disipara. Pero seguía ahí, terco, como un pensamiento fijo, como una corriente subterránea. Por la tarde, él propuso bajar a la playa. Mi esposo dijo que prefería quedarse en casa, aduciendo el calor. Yo vacilé unos segundos antes de aceptar. No quería que sonara entusiasta, ni tampoco indiferente. Solo asentí y fui a buscar el protector solar, mis gafas, una toalla. Me puse un vestido liviano sobre el traje de baño. Bajo la ropa, el mismo conjunto blanco de la noche anterior. No por él, me repetía. Por mí. Por volver a sentir algo que hacía mucho tiempo había olvidado. El camino hasta la playa fue silencioso. Él caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos y los hombros relajados. Parecía cómodo consigo mismo, con el mundo, con la vida, como si nada pudiera sacarlo de su centro. Yo, en cambio, sentía que cada paso me alejaba más de lo que alguna vez había sido estabilidad. Y sin embargo, no quería volver atrás. En la playa apenas había gente. Agosto en esta zona era menos turístico. Nos instalamos bajo una palmera baja que ofrecía un poco de sombra. Él se sacó la camiseta sin apuro, revelando un torso definido, sin exageraciones. Me sorprendí mirándolo, no con deseo inmediato, pero sí con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si su cuerpo hablara un idioma que yo alguna vez había entendido. Nos metimos al agua, nadamos un poco, nos salpicamos como adolescentes, reímos sin razón. Durante un instante, olvidé todo. La moral, el tiempo, los títulos familiares que lo convertían en algo prohibido. Éramos solo dos cuerpos en el mar. De regreso en casa, subí al baño antes que él. Me quité el vestido mojado y dejé caer la ropa interior al suelo. El vapor caliente llenó la habitación mientras abría la ducha. Cerré los ojos y me dejé envolver por el agua, intentando que arrastrara con ella las ideas que no debía tener. Sentí pasos en el pasillo, pero no les di importancia. Hasta que la puerta se abrió. No del todo, solo lo suficiente para que entrara una ráfaga de aire fresco y su figura apareciera en el marco. Se detuvo al verme. Yo estaba de espaldas, apenas cubierta por el vapor. No grité, no me cubrí. Me giré levemente, sin apresurarme, hasta mirarlo. Perdón, murmuró, pero no se movió. Su voz no tenía urgencia ni nerviosismo. Era más bien una disculpa tranquila, como si no estuviera seguro de si realmente debía irse. Nuestras miradas se cruzaron. No había morbo en sus ojos. Tampoco culpa. Solo una claridad nueva, incómoda, peligrosa. «Podrías cerrar la puerta», dije sin dureza. Pero no lo hizo. Dio un paso dentro. El vapor lo envolvió también a él. No sé quién se acercó primero, ni si alguno lo hizo en realidad. Fue más una atracción física, como si el aire entre los dos nos empujara. Nuestros rostros quedaron cerca. Sentí su respiración, caliente, medida. No tocó mi cuerpo, pero la yema de sus dedos rozó mi hombro. Un roce leve, pero suficiente para encenderme desde dentro. Y entonces, sin aviso, sus labios tocaron los míos. Fue un beso breve, tenso, seco. No hubo caricias ni promesas. Solo un segundo de fuego que se apagó por miedo. Ambos nos alejamos, pero ninguno dio un paso atrás. No hubo gritos ni disculpas. Solo un silencio que dijo demasiado. Salió del baño sin mirar atrás. Cerró la puerta sin ruido. Yo apoyé las manos en el borde del lavamanos, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Me miré al espejo.
Tenía los labios rojos, no por el beso, sino por lo que significaba, por lo que yo había permitido. Esa noche, mientras me secaba el cabello, abrí el cajón de la cómoda y busqué un conjunto nuevo, azul marino, con encaje fino. Me lo puse con calma. El vestido que elegí era de tela liviana, con un escote que rara vez usaba. No era provocativo, era mío. Una declaración muda de que había algo latiendo dentro que no pensaba seguir silenciando. En la cena, mi esposo habló de política local. Él apenas comió. Yo fingí normalidad, pero debajo de la mesa sentía la electricidad subir desde mis tobillos hasta el estómago. Esa noche no dormí. No por culpa, sino porque el cuerpo no me dejaba olvidar lo que había empezado. Y muy en el fondo, algo en mí ya sabía. No quería detenerlo. Me desperté temprano, antes del primer canto de las aves que solían invadir el jardín con su música confusa. Salí descalza, con una bata delgada atada a la cintura, y preparé café en la cocina sin encender las luces. El aire de la mañana estaba cargado de sal y promesas rotas. La casa aún dormía, pero en mí no quedaba rastro de descanso. Él bajó minutos después. No había señales de tensión en su rostro, ni miradas esquivas. Se movía como si la noche anterior no hubiera existido, como si el vapor, el roce, el beso, hubieran sido parte de un sueño ajeno. Y sin embargo, cuando cruzamos miradas por encima del tazón de azúcar, algo vibró en el aire con la intensidad de lo no dicho. Mi esposo apareció al cabo de un rato, con el cabello revuelto y ese humor matutino que tenía desde siempre. Ese que mezclaba comentarios sobre el clima con chistes inofensivos sobre la edad. Él le preparó café sin que se lo pidiera. Yo observaba los gestos, la naturalidad con que se movían los dos hombres de mi vida, cada uno en un papel distinto, sin sospechar la grieta que comenzaba a abrirse entre ellos, tejida en silencio, con la delicadeza de una traición que aún no se nombra. A media mañana, mi esposo anunció que quería pasar el día en casa, leyendo y podando las plantas del fondo. Fue entonces cuando él me miró y dijo, ¿quieres venir al mercado conmigo? Prometo no perder la lista esta vez. La propuesta sonó inocente, casi doméstica, pero el tono tenía una carga distinta. Mi esposo, sin sospechar nada, se encogió de hombros. Mejor. Así vuelven rápido y no tengo que inventarme una cena con lo que quede. El camino al mercado fue largo y caluroso. Él conducía sin prisa, con la ventanilla abierta y una mano fuera del auto, como si estuviera acariciando el viento. No hablábamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no era cómodo, ni incómodo. Era un espacio compartido, denso, expectante. En el mercado, la vida tenía otro ritmo. Las voces de los vendedores, los aromas de fruta madura, los colores brillantes de los tomates, todo parecía más vivo de lo habitual. Caminamos entre los puestos como dos personas que se conocen desde siempre, pero que acaban de descubrirse. Él me ofrecía probar uvas, me preguntaba si prefería melón o sandía. Me alcanzaba bolsas con una sonrisa que no mostraba los dientes, pero sí el deseo. En un momento, un vendedor, al vernos juntos, preguntó sin malicia, ¿qué desea tu esposa? Él no corrigió. No dijo nada. Solo me miró de reojo con una mueca contenida. Y yo sentí una descarga en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado una parte del disfraz que llevaba años vistiendo. No por el error del hombre, sino por no haber querido corregirlo. En el camino de regreso, el silencio cambió de color. Ya no era tenso. Era íntimo. Él mantenía una mano en el volante y la otra descansaba sobre su muslo. Yo no podía dejar de observarla, como si fuera el epicentro de todo lo que no debía pasar. Pasamos por un camino secundario bordeado de eucaliptos. El auto vibraba con cada bache, y yo sentía que mi cuerpo estaba más alerta que nunca, como si la piel anticipara un roce que no llegaba, pero se insinuaba con cada kilómetro. Al llegar a casa, dejamos las bolsas en la cocina. Mi esposo estaba en el patio, cubierto de hojas y con una tijera oxidada entre las manos. Le sonreímos, como si no lleváramos un secreto entre los dientes. La tarde se desarmó lentamente. Él se acostó en una hamaca a leer. Yo me senté cerca, en una reposera, con un libro que no logré abrir.
Fingíamos normalidad, pero nuestros cuerpos hablaban otro idioma. En un momento, moví mi pierna para acomodarme y mi pie rozó el suyo. Pude haberme retirado, pero no lo hice. Tampoco él. Dejamos que ese roce mínimo se sostuviera, como si el contacto piel con piel, aunque fuera en los tobillos, pudiera decir más que 1000 palabras. Al anochecer, mi esposo propuso ver una película. Él aceptó sin entusiasmo. Yo fingí interés. Nos sentamos los tres en el sofá, como si fuéramos una familia que aún creía en sí misma. Pero el espacio entre nosotros estaba lleno de preguntas sin responder, de respiraciones contenidas. En un momento, él se levantó a buscar agua y pasó detrás de mí. Su mano rozó mi espalda. Apenas. Un segundo. Un centímetro. Pero suficiente para que mi cuerpo se estremeciera, como si hubiera sido desnudado en público. Esa noche, en mi habitación, me quedé sentada frente al espejo durante largo rato. Me quité la ropa despacio, como si cada prenda pesara más de lo que debería. Me observé como quien trata de entender a una desconocida. Vi una mujer con líneas en el rostro, con pechos más bajos que hace 20 años, con un vientre que conocía más caricias mecánicas que verdaderas. Pero también vi a alguien viva, encendida por algo más que el deber, por el peligro. Me acosté con el corazón latiendo en los oídos. Sentía su mirada, incluso sin verlo, su respiración, su forma de sostener el silencio sin que se rompiera. Cerré los ojos sabiendo que el siguiente paso no era una posibilidad remota. Era inminente, y no estaba segura de querer evitarlo. No recuerdo exactamente en qué momento empecé a vivir en dos realidades paralelas. Una era la que todos veían, la mujer que compartía desayunos con su esposo, que salía a caminar al atardecer, que comentaba con serenidad el clima o los precios del pescado. La otra era la que solo yo sentía. Una red invisible de gestos contenidos, de miradas que duraban un segundo más de lo debido, de roces mínimos que se quedaban en la piel horas después de ocurridos. Y él, siempre él, presente sin invadir, cercano sin forzar, sosteniéndome en una tensión que ya no sabía si quería romper o sostener. El día empezó con una ligereza extraña. Mi esposo estaba de buen humor, casi eufórico. Dijo que había encontrado una vieja botella de vino guardada desde los años 90 y que esa noche quería hacer algo especial. Como los viejos tiempos, dijo. Yo fingí una sonrisa, aunque por dentro no supe cómo interpretar su repentino entusiasmo. Una parte de mí lo sintió como un eco tardío, como si tratara de rescatar algo que ya se había hundido sin hacer ruido. Pasamos la mañana en silencio. Él, el joven, había salido a correr por los alrededores. Yo lo vi desde la ventana, su figura alejándose entre los árboles, con ese trote firme y relajado que parecía dictado por otra lógica. Me quedé un buen rato observando el camino vacío después de que desapareció, sintiendo una punzada en el pecho que no era exactamente deseo, ni culpa. Era hambre, de vida, de sentirme tocada, no solo con las manos, sino con la mirada, con la atención completa de alguien. Más tarde, mi esposo se dedicó a preparar la cena con una concentración que me desconcertó. Había algo meticuloso en sus movimientos, como si cada detalle importara. Los cubiertos alineados, el mantel sin una arruga, las copas limpias hasta brillar. Me pidió que me arreglara un poco más esa noche. Dijo que merecíamos una velada bonita, como antes. Subí a la habitación sin decir palabra. Abrí el armario sin saber qué buscar. Pasé los dedos por telas que ya no usaba, por vestidos que antes elegía con intención y ahora solo acumulaban polvo. Elegí uno azul oscuro, ajustado en la cintura, con escote moderado pero tela liviana. Lo había comprado años atrás para una ocasión que nunca llegó. Me puse un conjunto de ropa interior que había traído por si acaso. Uno que sabía que no era para mi esposo. Me maquillé con moderación, pero cuidando cada trazo como si dibujara otra versión de mí. No quería parecer más joven. Quería parecer viva. Cuando bajé, él ya estaba sentado en la mesa. Me miró y sonrió. «Estás preciosa. Como cuando te conocí», dijo. No supe cómo responder. Agradecí con un gesto suave y me senté. El joven aún no aparecía. Pensé que quizás había decidido no sumarse.
Quizás había sentido la atmósfera cargada, o quizás era otra forma de mantenerse al margen. Lo cierto es que mi cuerpo lo buscaba. Lo necesitaba en esa escena, aunque solo fuera como tensión, como promesa. La cena transcurrió entre platos servidos con orgullo, brindis por los años compartidos y anécdotas recicladas. Yo asentía, sonreía, participaba. Pero por dentro, cada palabra de mi esposo me sonaba lejana, como si las pronunciara desde otra habitación. No había enojo en mí, ni desprecio, solo una distancia que ya no podía ignorar. Me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, a esta suerte de hermandad amable disfrazada de matrimonio. Terminamos de comer. Él me tomó la mano por encima de la mesa. La suya estaba tibia, firme, con esa familiaridad que había aprendido a no incomodarme. Bailamos un poco, ¿te parece? Puso música en el equipo viejo del salón. Una canción lenta, de esas que solíamos escuchar cuando todo era nuevo. Me tomó por la cintura y empezamos a movernos con torpeza, como dos actores que ensayan una escena que solían dominar. Quise dejarme llevar, cerrar los ojos, sentir algo, pero no pude. Su respiración en mi cuello no me estremecía. Su cuerpo pegado al mío no provocaba nada más que una tristeza honda, espesa, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto muerto. Le dije que estaba cansada, que subía a descansar un poco antes de que se hiciera tarde. No insistió. Cerré la puerta de la habitación con suavidad. Me senté frente al espejo, como tantas otras veces en los últimos días. Me observé largo rato. No buscaba belleza. Buscaba respuestas. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué ese vestido me apretaba el pecho? ¿Por qué el cuerpo me latía como si esperara algo que no debía llegar? Saqué el teléfono. Abrí la aplicación de notas. Escribí: mañana camino sola por los acantilados. Voy a salir temprano. No lo envié. Solo lo dejé abierto como si alguien pudiera leerlo sin buscarlo. Como si yo misma necesitara verlo en palabras para que existiera. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo. Una puerta que se cerraba. Otra que se abría. Sentí el calor de la casa, la vibración del mar cercano, el sonido tenue de los árboles golpeando la ventana. Y supe, sin margen de duda, que lo que se estaba gestando no era un error. Era una consecuencia, no buscada, pero inevitable. Lo que vendría después ya no dependía de mí. O sí. Pero ya no me importaba. Salí de casa cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris anaranjado. El aire estaba denso y húmedo, con ese olor a tierra caliente que suele preceder a los días largos. No había dicho nada. No dejé nota. No envié mensaje. Solo salí. Con un vestido liviano que se adhería a mi cuerpo por la brisa marina, unas sandalias que no hacían ruido, y el mismo conjunto azul marino de encaje que había usado hace 2 noches. Lo elegí sin pensar, o pensando demasiado. El sendero hacia los acantilados empezaba detrás del jardín, cruzando un campo seco de hierba áspera y arbustos. Lo conocía de memoria. Lo había recorrido años atrás con mi esposo, en paseos silenciosos donde lo único que nos unía era el hábito. Esta vez era distinto. Cada paso era una afirmación, un llamado. No había acordado nada con él. Pero en mi interior, con la certeza que solo da el cuerpo, sabía que vendría. El mar rugía a lo lejos, con esa fuerza tranquila que tienen las cosas demasiado grandes como para necesitar impresionar. Caminé sin prisa, dejando que el sudor se mezclara con la brisa, que el sol me acariciara sin violencia. Cuando llegué al punto más alto, me detuve. Desde allí se veía todo: la costa infinita, el cielo aún dormido, las casas lejanas que apenas respiraban. Me senté en una roca plana y esperé. No pasó mucho tiempo. Lo escuché antes de verlo. No por el ruido de sus pasos, sino por el silencio que se rompió alrededor. Apareció entre los arbustos, con una camiseta delgada pegada al cuerpo y una expresión neutra, sin sorpresa, como si simplemente estuviera cumpliendo con algo inevitable. Nos miramos sin decir nada. No había necesidad. Lo que teníamos que decirnos ya se había dicho en los últimos días.
en cada roce, en cada pausa. Se sentó a mi lado. El sol empezaba a subir, pintando su piel de un dorado cálido. No nos tocamos. Solo compartimos el horizonte. No pensé que vendrías, dije, por decir algo. Yo sí, respondió. Su voz era grave, contenida. No había desafío en ella, solo certeza. Hubo un silencio. Largo. Vivo. Podría describirlo como incómodo, pero sería mentira. Era más bien expectante, cargado de posibilidades. Como ese momento antes de una tormenta, cuando el mundo contiene la respiración. No sé lo que estoy haciendo, confesé, mirando al mar. Yo tampoco, dijo, y me miró, no los ojos, a mí. A la mujer que era ahí, en ese instante, con las piernas cruzadas sobre la piedra, el cabello desordenado, la piel erizada no por frío, sino por anticipación. No sé quién se movió primero, ni si realmente nos movimos. Fue como si el espacio entre los dos simplemente se disolviera. Sus dedos tocaron mi brazo, con una lentitud que me hizo cerrar los ojos. No fue un roce casual. Fue una pregunta. Y mi cuerpo, sin palabras, respondió. Giré hacia él. Nuestros rostros quedaron tan cerca que podía contar las pecas bajo sus ojos. Había algo sereno en su respiración. Algo seguro. No nervioso. No torpe. Simplemente presente. El beso fue distinto al primero. Más lento. Más profundo. Más inevitable. No tenía urgencia, pero sí una intensidad contenida. No buscaba conquistar ni impresionar. Buscaba reconocer. Y yo, en ese instante, dejé de ser la esposa de alguien, la mujer que dobla la ropa, la que calla por educación. Fui cuerpo. Fui deseo. Fui esa parte de mí que creía muerta y que de pronto respiraba con más fuerza que nunca. Nos separamos sin prisa. No por miedo, ni por culpa. Solo porque el momento había alcanzado su cumbre y era suficiente. Por ahora. Tenemos que volver, dije, sabiendo que no me refería solo al camino. Lo sé, respondió. Pero no se movió. Volvimos caminando en silencio. Como dos personas que acaban de cruzar una frontera y ya no pueden regresar al mismo punto del mapa. Mi vestido se pegaba a la espalda. El sudor bajaba lento por la nuca. Sentía su mirada en mis hombros, en la curva de mi cintura, y me sentía viva de un modo que no había sentido en años. Al llegar a casa, entramos por la puerta trasera. Él subió a su habitación sin mirar atrás. Yo me dirigí a la cocina, fingiendo normalidad. Mi esposo aún dormía, o fingía dormir. La casa tenía ese olor de siempre. Café viejo, madera húmeda. Pero yo ya no era la misma mujer que la había abandonado esa mañana. Me metí en la ducha sin sacarme la ropa. Quería el agua sobre la piel, sobre todo lo que aún me ardía. Quería limpiar el cuerpo, pero no el recuerdo. Esa noche, en la cama, mi esposo me tocó la mano antes de apagar la luz. Un gesto simple, casi tierno. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. No era mentira. Dormí mejor que nunca. Pero no por él. Los días siguientes se deslizaron como una cinta de seda tensa, en la que cada movimiento debía ser medido para no desgarrarla. A simple vista, todo parecía en calma. Las rutinas seguían su curso. Desayunos en la terraza, paseos hasta el muelle, alguna visita ocasional al mercado o al pueblo cercano. Pero debajo de esa superficie domesticada latía una corriente subterránea de tensión, de deseo contenido, de miradas que evitaban cruzarse por miedo a estallar. Mi esposo no sospechaba nada. Su mundo seguía intacto. Me hablaba como siempre, con ese afecto cómodo de quien se sabe en terreno conocido. A veces me tocaba el hombro al pasar. Me ofrecía una copa de vino por las noches. Me contaba anécdotas del pasado como si aún tuvieran el mismo peso. Yo asentía. Sonreía en los momentos apropiados. Respondía con frases cortas. Pero dentro de mí, algo se iba separando lentamente de él, como una pieza que ya no encaja, por más que se intente forzarla. Él, en cambio, había comenzado a ocupar espacios sin pedir permiso. Se volvía cada vez más presente sin hacer ruido. Ya no necesitaba tocarme para alterar mi respiración. Bastaba con su cercanía, con el modo en que se apoyaba contra el marco de una puerta.
con la forma en que tomaba una taza o se pasaba la mano por el cuello después de nadar. Su lenguaje era el de los gestos mínimos, pero su impacto era brutal. Una tarde, estábamos los tres sentados en el jardín. Mi esposo leía. Él jugaba con un trozo de rama seca entre los dedos, y yo fingía revisar mensajes en el teléfono. De pronto mi esposo se levantó para ir al baño y quedamos solos. El silencio entre nosotros fue breve, pero denso. ¿Estás bien?, preguntó él, sin mirarme directamente. Sí, contesté, pero mi voz no sonó firme. No te creo, no insistió. No hubo necesidad, porque sabía, y yo sabía que él sabía. Ese día comprendí que su atracción por mí no era un capricho pasajero ni una travesura de verano. Había en su forma de mirarme una ternura adulta, compleja, que me desarmaba más que cualquier caricia. A partir de ese momento, nuestros encuentros fueron más frecuentes, aunque sin contacto físico. Nos cruzábamos en el pasillo, en la cocina, en la sombra del limonero, y cada cruce dejaba una marca. A veces hablábamos de banalidades, del calor, de lo caro que estaba el aceite de oliva, del sabor del pan del día. Pero incluso esas frases tenían doble fondo, como si detrás de cada palabra hubiera otra cosa queriendo decirse. Una noche, mientras mi esposo dormía, salí al patio en camisón. El aire era espeso, casi pegajoso. Me senté en una silla de mimbre y cerré los ojos. No pasaron más de 5 minutos antes de sentir su presencia. No lo vi llegar. Simplemente, lo supe. Se sentó a mi lado sin decir nada. Estaba descalzo, con una camiseta vieja y el pelo aún mojado. Nos quedamos así, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. No quiero hacerte daño, dijo, al fin. No puedes hacerme daño, respondí. El daño ya está hecho, solo que no fue tuyo. Volvió la cabeza hacia mí. No me tocó, pero sus ojos eran una caricia, una promesa. Esa noche no pasó nada más. No hubo besos ni confesiones, solo una conexión tan intensa que dolía. Como si el deseo, al no consumarse, se volviera más físico aún. A la mañana siguiente me vestí con un vestido ligero y liso, sin adornos. Pero debajo llevaba un conjunto nuevo de ropa interior, negro, delicado, con encaje apenas visible. No lo hice por él. O al menos, no solo por él. Lo hice porque necesitaba recuperar una parte de mí que había dormido demasiado tiempo. Cada tela sobre mi piel me recordaba que yo seguía viva, y que alguien lo sabía. Durante el desayuno, mi esposo me comentó que esa noche podríamos hacer una cena especial. Los tres. Dijo que hacía mucho que no compartíamos una buena comida juntos, con vino, música y algo de conversación. Yo asentí sin oponerme, pero por dentro me estremecí. La idea de sentarme a esa mesa con los dos, fingiendo normalidad, me resultaba casi insoportable. Él aceptó la propuesta con calma. Dijo que podía encargarse de preparar el postre. Y ahí supe que el juego había cambiado. Ya no era una sombra en la casa. Ahora estaba reclamando un lugar, aunque fuera de forma velada. Durante la preparación de la cena, nos cruzamos en la cocina. Me alcanzó un plato. Nuestras manos se rozaron. No fue un accidente. No fue torpe. Fue intencionado y lento. Me miró. Y en esa mirada había algo nuevo. Deseo, sí, pero también respeto. Una especie de reverencia por lo que estábamos construyendo, por lo que ambos sabíamos que no podía durar, pero que necesitábamos vivir. Esa noche, en la mesa, la conversación fluyó. Mi esposo hablaba más que nunca, contento con nuestra armonía. Él respondía con naturalidad, incluso con bromas. Yo me limité a observar, a beber mi vino a pequeños sorbos, a contener la electricidad que me atravesaba cada vez que nuestras piernas se rozaban por debajo de la mesa. Cuando nos despedimos para ir a dormir, no hubo palabras. Solo una mirada final. Larga, cargada, insoportable. Subí a mi cuarto y me acosté sin sacarme la ropa. Me quedé así, con el cuerpo latiendo en cada rincón, con la piel tan sensible que cualquier roce de sábana era una llamada. No dormí. No lloré.
Solo esperé, sin saber qué, sin querer detenerlo. La mañana se presentó opaca, como si el cielo mismo hubiera sentido la necesidad de cubrirnos con una capa de gris para apagar las emociones de la noche anterior. Lloviznaba de forma irregular, y el sonido de las gotas golpeando las hojas del jardín creaba un ritmo hipnótico, casi tranquilizador. Desperté con una extraña mezcla de calma y ansiedad, como si algo estuviera por romperse, pero aún no tuviera forma definida. Bajé a la cocina con el cabello húmedo, atado de forma descuidada. Él ya estaba allí, preparando café con movimientos suaves, precisos. Mi esposo hojeaba un periódico arrugado, absorto, como si el mundo exterior aún no hubiera terminado de despertarse para él. Me senté en silencio, serví mi taza y me concentré en revolver el azúcar con una lentitud innecesaria. Entonces llegó el comentario. Sutil, casual, pero con una carga que me atravesó de inmediato. Últimamente te ves distinta, dijo mi esposo sin mirarme directamente, como si algo te hubiera despertado por dentro. No supe qué responder. Me congelé con la cuchara a medio camino, mientras él daba un sorbo a su café sin prestarle demasiada importancia a lo que había dicho. ¿Era una observación genuina? ¿Una sospecha velada? ¿Una forma inconsciente de registrar el cambio que se estaba gestando frente a sus ojos? Debe ser el aire del mar, respondí finalmente, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Él no insistió. Se levantó de la mesa para buscar algo en la despensa, y el momento se disipó, como una nube que pasa sin descargar tormenta. Pero yo me quedé ahí, sintiendo el peso de esa frase, la manera en que me había expuesto, aunque él no lo supiera. Más tarde, cuando mi esposo salió al pueblo a hacer unas compras, me quedé sola en la casa. Él, el joven, apareció en el marco de la puerta de la cocina. No dijo nada. Solo me tendió una hoja de papel doblada. Lo miré, desconcertada. Tomé el papel y lo abrí. La caligrafía era firme, algo inclinada hacia la derecha, como si escribiera con convicción pero sin agresividad. Si quieres parar, dímelo. Me voy esta misma tarde. No quiero ser una herida para ti. Sentí como el estómago se me encogía, no por la propuesta de marcha, sino por la forma en que había entendido lo que me pasaba. No me pedía una decisión. Me ofrecía una salida. Me devolvía el control, justo cuando más lo había perdido. No respondí con palabras. Tomé la hoja, la doblé en 4 partes iguales y la arrojé al cesto de la basura, con la misma calma con la que se tira algo que ya no se necesita. Lo miré, y en mis ojos había una respuesta más clara que cualquier frase. No te vayas, dije, no como súplica, como afirmación. Él no se movió, no sonrió. Solo asintió lentamente, como si acabara de escuchar una decisión que ya presentía. Fue en ese instante cuando sentí que algo entre nosotros había cambiado. No era solo atracción, era un pacto silencioso, una entrega. Aquel día evitamos cualquier contacto físico, no por miedo, sino porque el gesto de quedarnos en el mismo lugar, compartiendo el mismo aire, con esa decisión no dicha flotando entre nosotros, era ya una forma de intimidad más poderosa que cualquier caricia. Por la tarde, preparé la cena sin entusiasmo. Mi esposo volvió del pueblo con una bolsa de pan y un par de botellas de vino. Comentó, entre risas, que la panadera le había dicho que yo me veía más joven que nunca. Reí por obligación. Él lo celebró como un halago inocente. Yo lo sentí como otra señal de alarma invisible. Esa noche, después de cenar, me encerré en el baño con la excusa de darme una ducha. Me miré en el espejo largo tiempo. No buscaba belleza. Buscaba señales. ¿Cuánto podía esconder aún? ¿Cuánto podía soportar esta duplicidad sin explotar? Me vestí con una camisa blanca suelta que me llegaba hasta los muslos. Nada más. Debajo, mi piel desnuda hablaba por mí. Caminé por el pasillo oscuro de regreso a la habitación, sintiendo como cada paso era un desafío, una transgresión silenciosa que solo él podía escuchar. Pasé frente a su puerta, entreabierta. La luz estaba apagada. Dudé un instante. Una parte de mí quería entrar. Otra, necesitaba que no fuera así. No esa noche. No con todo aún por decir.
Volví a mi cuarto. Me senté en la cama, en silencio, y respiré hondo. Afuera llovía, suave, persistente. Me acosté boca arriba, con la ventana entreabierta y el sonido de las gotas marcando un ritmo. Cerré los ojos. Sentía su presencia en la casa, como si su cuerpo enviara señales a través de las paredes. No dormí, ni una sola hora. Pero no me hizo falta, porque esa noche, aunque no nos tocamos, sentí que ya no había vuelta atrás. La tormenta llegó entrada la madrugada, como una verdad que se hace esperar, pero que, al aparecer, no deja espacio para el autoengaño. El estruendo del trueno fue tan seco que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Me levanté sobresaltada, envuelta en esa extraña mezcla de adrenalina y letargo con la que se transitan los estados intermedios. Ni sueño, ni vigilia, ni calma, ni miedo. Solo ese punto frágil donde todo puede romperse. La casa se oscureció por completo con el apagón. Solo quedó el murmullo de la lluvia, golpeando con furia los tejados y los limoneros del jardín. Encendí una vela que había en la mesa de noche, y la luz temblorosa hizo danzar las sombras en las paredes. Me vestí con rapidez. Un pantalón suelto, una camiseta sin mangas. El silencio ahora estaba plagado de sonidos. Ramas que crujían, puertas que se movían apenas, goteos intermitentes. Y mis propios pasos, tan reales que me parecieron ajenos. Salí de la habitación con la vela en la mano. En el pasillo, la oscuridad era densa, cortante. Bajé las escaleras guiada por la memoria más que por la vista. Al llegar al salón, vi otras 2 velas encendidas sobre la mesa de centro. Mi esposo estaba allí, con una manta sobre los hombros y una linterna en la mano, revisando los fusibles como si tuviera algún control sobre lo inevitable. Parece que esta noche será larga, dijo sin volverse, con ese tono resignado de quien se rinde con dignidad. Asentí en silencio y me senté en el sillón. La luz cálida de las velas convertía el salón en una escena casi irreal, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Al cabo de unos minutos apareció él. Bajó sin hacer ruido, como si supiera que su presencia ya estaba anunciada desde antes. Se sentó cerca del ventanal, en una esquina donde la vela apenas lo tocaba. Su sombra era más clara que su rostro. Durante un largo rato, los 3 permanecimos allí, sin hablar. Escuchábamos el sonido de la lluvia, las ráfagas de viento que hacían vibrar los marcos de las puertas, el crujir de la madera envejecida. Era una escena absurda. 3 personas compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo aire, cargando realidades completamente distintas. Mi esposo rompió el silencio con una historia de juventud. Algo sobre un verano con amigos, una motocicleta robada, una noche sin dormir. Lo escuchábamos sin interrumpir, como si quisiéramos aferrarnos a esa voz que aún sonaba familiar. Me reí en el momento adecuado, como siempre. Pero por dentro, sentía que el suelo se movía lentamente bajo mis pies. Miré a él, que permanecía callado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. No necesitaba mirarme para estar presente. Todo en su cuerpo era una respuesta a lo que yo no decía. Su quietud, su forma de respirar, el modo en que su mandíbula se tensaba cada vez que mi esposo hablaba. Estaba allí, con una paciencia que quemaba. Cuando mi esposo se levantó para ir a buscar más mantas, quedamos solos por primera vez en horas. Fue un instante breve, pero intenso. Él levantó la mirada. La vela entre nosotros tembló con una ráfaga de viento. Y en ese segundo suspendido, entendí que todo lo que habíamos contenido hasta ahora estaba a punto de cambiar. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No respondí. Solo lo miré. Y supe que me había visto, que me había leído por completo. Mi esposo volvió y trajo más mantas, insistiendo en que subiéramos a dormir, que no valía la pena seguir en vela. Aceptamos sin objeciones. Cada uno volvió a su habitación con su vela en la mano, con pasos suaves que evitaban crujidos innecesarios. En mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en el borde de la cama. La vela proyectaba mi sombra en la pared de enfrente. Me vi temblorosa, frágil y al mismo tiempo decidida. Me quité la ropa con movimientos lentos, como si cada prenda contuviera preguntas que ya no quería responder.
Me quedé en ropa interior. Encendí otra vela en la mesita de noche y apagué la primera. La habitación se llenó de una penumbra más íntima, más densa. Me acosté sin taparme, con el cuerpo completamente consciente de sí mismo. Escuchaba los pasos en el pasillo, la madera que cedía bajo su peso. Un susurro, un roce leve. Luego, silencio. No tocó mi puerta. No cruzó el umbral, pero su presencia se quedó ahí, detrás de la pared, como un murmullo constante. Toda la noche permanecí despierta, no por insomnio, sino por necesidad. Quería recordar cada sonido, cada sombra, cada respiración contenida. Sentía el calor de mi propio cuerpo como si fuera una hoguera. Y el suyo, aunque separado por paredes, estaba allí, como una segunda piel. Esa noche no hubo toque ni palabras, pero fue la más íntima de todas. Porque en el no actuar, en el no decir, en el no cruzar esa puerta, ambos decidimos que ya no había regreso posible. Solo quedaba avanzar, aunque no supiéramos hacia dónde. La calma después de la tormenta no fue inmediata. Como todo lo que ocurre en la vida real, no vino envuelta en un cielo azul ni en brisas suaves. Fue densa, ambigua. Al día siguiente, el aire tenía una humedad espesa que se pegaba a la piel y al pensamiento. Bajé temprano, con la cabeza aún revuelta de imágenes que no habían pasado, pero que sentía como si hubieran ocurrido. Una noche de silencios abrasadores, de cuerpos separados por paredes demasiado delgadas, de respiraciones que se buscaban sin encontrarse. El café humeaba sobre la mesa como siempre. Mi esposo hojeaba su diario, como siempre. Pero esa palabra, siempre, empezaba a perder su significado. Me senté frente a él. Bebí un sorbo en silencio. La vida parecía continuar, pero algo dentro de mí ya había cruzado una frontera invisible. No lo sabía entonces, pero ese sería nuestro último desayuno en esa casa. Mientras recogíamos las tazas, él me informó con naturalidad que debíamos volver al día siguiente. Ya es suficiente mar por un verano, dijo con una sonrisa cálida, sin notar que sus palabras me clavaban algo entre el pecho y el estómago. Asentí sin protestar. Fingí que me aliviaba la noticia, pero en el fondo sentí que me arrancaban de algo que no estaba lista para dejar. Esa tarde la dedicamos a ordenar, doblar sábanas, limpiar estantes, revisar la alacena para evitar dejar restos. Una coreografía de despedida, de cierre, de simulación de normalidad. Él, el joven, nos ayudaba sin decir mucho. Movía muebles, empaquetaba botellas, secaba platos. Cada vez que nuestras manos se cruzaban, cada vez que pasábamos demasiado cerca en la cocina o en el pasillo, el cuerpo me recordaba con un latido lo que estaba a punto de perder. No hablamos durante todo el día, ni una palabra a solas. Pero los ojos, los gestos, la forma en que evitábamos mirarnos directamente decían todo. Era como si ambos supiéramos que no habría más tiempo, que el momento que nunca se consumó en su totalidad ya había dicho todo lo que debía decirse. En la noche, mi esposo propuso cenar en el restaurante del puerto antes de volver a la ciudad. Aceptamos. Me vestí sin mucho esfuerzo. Un vestido liso, largo, azul oscuro. Me maquillé apenas. Recogí el cabello en un moño bajo. Bajo el vestido, un conjunto sencillo, sin intención. No era una noche para provocar. Era una noche para guardar en la memoria con la precisión de lo inevitable. La cena transcurrió con normalidad. Pescado fresco, vino blanco, alguna conversación sobre las próximas semanas, el regreso al trabajo, la rutina. Todo lo que se dice cuando se pretende que el mundo sigue girando con la misma lógica de antes. Él, frente a mí, comía en silencio. Solo hablaba cuando se le preguntaba. Pero su mirada, cuando se cruzaba con la mía, contenía un mar entero. Al volver, la casa estaba a oscuras. La tormenta del día anterior había dejado rastros. Ramas caídas, olor a tierra mojada, charcos en los rincones. Cada paso por el suelo de madera crujía más de lo habitual. Nos repartimos en silencio. Mi esposo subió primero. Él se quedó en la cocina guardando los últimos cubiertos. Me acerqué a él sin pensarlo. No lo toqué. Solo lo miré. Mañana temprano, dije. El tren sale a las 8.
Él asintió. Nada más. Quise decir algo más. Algún cierre. Alguna frase que lo contuviera todo. Pero no encontré palabras que no sonaran huecas. Nos quedamos así, mirándonos, sosteniéndonos en el umbral de algo que no tendría continuación, pero que tampoco podría olvidarse. Me fui sin volver a mirar. En la estación, al día siguiente, el aire olía a metal y papel viejo. Las máquinas expendedoras zumbaban, indiferentes a todo. Nos despedimos con una formalidad dolorosa. Mi esposo le dio un abrazo y le deseó suerte en sus estudios. Él respondió con una sonrisa breve, un asentimiento. Cuando me miró a mí, no hubo contacto físico. Solo unos segundos de mirada detenida, cargada, serena. No dijo adiós. Yo tampoco. En el tren, con la cabeza apoyada en el vidrio, fingí dormir. Mi esposo hojeaba una revista. Afuera, los campos pasaban como fragmentos de una película que ya no me pertenecía. Cerré los ojos. Reviví su mano rozando mi espalda en la cocina, su respiración cerca de mi cuello en los acantilados, su voz grave en la penumbra de la casa. Al llegar a la ciudad, todo era más ruidoso, más concreto. Volvimos a nuestra rutina como quien se pone una ropa vieja que ya no abriga. Las llamadas, los correos, las compras semanales. Nada cambió. O eso parecía. Una tarde, revisando mi bolso, encontré un pañuelo pequeño, de lino, con un borde bordado a mano. Me lo había dado envuelto con unos higos el primer día que fuimos al mercado. Lo guardé sin pensar en el fondo de una cartera que no volví a usar. Lo extendí sobre la mesa. Lo miré largo rato. Luego lo doblé con cuidado y lo puse en un cajón, entre papeles sin importancia. No lloro. No hay tristeza. Hay memoria. Hay piel. Hay algo que sigue latiendo, bajo la superficie, como una verdad que no necesita explicaciones. Algunas cosas no se nombran, y sin embargo, son las únicas que nos hacen sentir vivos.